Mis padres me dejaron un café listo en la mesa diciendo, para que empieces el día con energía. Pero mi hermana lo bebió sin preguntar. Horas después, me llamaron preguntando, ¿ya te lo terminaste? Les respondí, mi hermana se lo tomó, dijo que le encantó. Se quedaron en silencio por unos segundos, pero luego me gritaron, llévala al hospital antes de que sea tarde. Me llamo Claudia, tengo 28 años, y si me hubieran dicho que mi propia familia sería capaz de desear mi muerte, habría pensado que era un delirio. No porque hayamos sido una familia unida o amorosa, eso nunca lo fuimos, sino porque, a pesar de todas las diferencias y discusiones, siempre creí que había una línea que no se cruzaba. Me equivoqué. Y lo que pasó hace unas semanas me enseñó que, cuando el interés y el dinero están de por medio, incluso la sangre puede volverse veneno. Vivo sola desde hace 3 años, en un pequeño departamento en el centro. Mis padres nunca estuvieron de acuerdo con que me independizara. Decían que era una desagradecida por dejar la casa familiar, y que iba a fracasar sin su ayuda. En realidad, la relación con ellos siempre fue complicada. Desde niña sentí que algo estaba roto entre nosotros. Ellos tenían una clara favorita, mi hermana menor, Lucía, de 22 años. A ella la trataban como una princesa, le daban todo, y yo era la que aguantaba y tenía que entender. Ese fin de semana, Lucía se quedó a dormir en mi casa porque mis padres habían hecho un viaje rápido a la playa. La verdad, aunque nuestra relación de hermanas no era perfecta, no teníamos una guerra abierta. Podíamos conversar, reírnos, aunque siempre existía esa sombra de que ella estaba acostumbrada a recibir lo que quería, incluso si eso significaba que yo tenía que ceder. La mañana siguiente a su llegada, me desperté temprano para prepararme para el trabajo. Salí de mi habitación medio dormida y, para mi sorpresa, en la mesa del comedor había una taza de café humeante, acompañado de una nota doblada. Reconocí la letra de mi madre, para que empieces el día con energía. Con cariño, mamá y papá. Me detuve un momento. No era común que ellos hicieran algo así. Vaya, qué detalle raro, murmuré, sonriendo de forma irónica. Me acerqué, tomé la taza y aspiré el aroma. Olía fuerte, recién hecho, como me gustaba, aunque yo no recordaba tener café molido en casa. Me pregunté cómo había llegado hasta allí. Pensé que quizá la noche anterior, cuando llegamos, mis padres habrían pasado y dejado algo. La idea me parecía extraña, pero tampoco era imposible, ellos tenían copia de mis llaves. Mientras me servía un poco de agua en un vaso, Lucía salió de mi habitación de invitados, con el pelo alborotado y los ojos medio cerrados. ¿Ese café es para mí?, preguntó, y antes de que pudiera responder, tomó la taza de la mesa y le dio un sorbo largo. Me quejé. Lucía, eso lo dejaron nuestros padres para mí. Ella me miró con esa sonrisa traviesa que siempre usaba para salirse con la suya. Ay, ¿qué más da? Está delicioso. Mejor que el tuyo, de hecho. Dijo, y se lo llevó entero a la boca como si tuviera sed. Resoplé, resignada. No valía la pena pelear por una taza de café. Pensé que, si realmente quería, podía prepararme uno rápido antes de salir. Lucía, satisfecha, dejó la taza vacía en el fregadero y se fue al baño tarareando una canción. No sabía que ese simple gesto iba a cambiarlo todo. En ese momento no sentí nada extraño. La mañana siguió su curso. Yo me preparé para ir a la oficina, Lucía dijo que se quedaría en casa viendo series. Antes de salir, le dejé las llaves por si quería bajar a la tienda y me despedí. Fueron unas 3 horas después, en plena jornada laboral, cuando recibí la llamada que lo inició todo. Era mi madre. Claudia, su voz sonaba nerviosa, dime que ya te tomaste el café que te dejamos. No, respondí distraída, revisando unos papeles. Lucía se lo bebió todo esta mañana, dijo que estaba muy bueno. Hubo silencio. Un silencio tan pesado que sentí un nudo en el estómago. ¿Mamá?, pregunté, frunciendo el ceño. Escuché un leve jadeo y luego, de pronto, un grito desesperado, llévala al hospital antes de que sea tarde. Rápido, Claudia. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tenía ese café? Pero ella ya no respondía nada coherente. Solo repetía, casi llorando, corre. No hay tiempo. Y ahí fue cuando supe que algo estaba terriblemente mal. Solté los papeles sobre el escritorio y me quedé con el teléfono en la mano, con la voz de mi madre retumbando en mi cabeza. Llévala al hospital antes de que sea tarde. Ni siquiera colgué, agarré mi bolso y salí corriendo de la oficina sin darle explicaciones a nadie. Durante el trayecto a casa, mi mente iba a 1000. ¿Qué podía tener ese café? ¿Por qué mi madre reaccionaba así? Y, sobre todo, ¿por qué no me decía la verdad directamente? Llegué al edificio jadeando y subí las escaleras de 2 en 2. Abrí la puerta con las manos temblorosas. Lucía. Grité. No hubo respuesta. Crucé la sala y la encontré en el sofá, acurrucada, con la piel pálida y un sudor frío perlándole la frente. Tenía los labios resecos y los ojos entrecerrados, como si le costara mantenerse despierta. ¿Qué te pasa? Me arrodillé a su lado. No sé, balbuceó. Me siento mareada y no puedo. Su voz se apagó, y su respiración se volvió lenta, pesada. El pánico me subió por la garganta. No podía perder tiempo. La levanté como pude y la llevé hasta el ascensor. En la calle, detuve un taxi a gritos y le supliqué al conductor que fuera lo más rápido posible al hospital más cercano.
Durante el trayecto, Lucía se quejaba de dolor abdominal y decía que tenía una extraña sensación de entumecimiento en las manos y los pies. Aguanta, ¿me escuchas? Aguanta, Lucía. Le repetía, intentando que no cerrara los ojos. Al llegar, los médicos la recibieron de inmediato y la colocaron en una camilla. Apenas di su nombre, me apartaron y empezaron a conectarle oxígeno y vías intravenosas. Un médico de bata blanca, con gesto grave, me llevó a un lado. ¿Sabes si ingirió alguna sustancia extraña?, preguntó. Tomó un café que dejaron mis padres esta mañana, respondí, aún sin aliento. Mi madre me llamó hace unos minutos y me dijo que la trajera urgentemente, pero no me explicó por qué. El médico frunció el ceño y dijo algo a una enfermera, que se fue corriendo. Necesitamos saber exactamente qué contenía esa bebida. Si tiene una muestra o si puede conseguirla, hágalo ahora. Mi mente se encendió. Corrí de vuelta al taxi y le pedí que me esperara afuera del edificio mientras yo subía a buscar la taza. En el fregadero aún estaba la taza de Lucía, con un resto del café oscuro en el fondo. Lo vacié con cuidado en un frasco limpio que encontré y lo sellé. Mi corazón latía como un tambor. Cuando regresé al hospital y entregué la muestra, el médico la envió a análisis urgentes. El tiempo parecía detenerse. Yo solo podía sentarme en la sala de espera, temblando, mientras escuchaba a lo lejos el pitido constante de las máquinas y las voces apresuradas del personal. Mi teléfono vibró. Era mi madre otra vez. Contesté con un nudo en la garganta. ¿Qué demonios le pusieron a ese café?, solté, sin saludar. Del otro lado, hubo un silencio denso. Y entonces, su voz rota, Claudia, no era para Lucía. Era para ti. Sentí que todo mi cuerpo se quedaba helado. ¿Qué dijiste?, susurré, apenas respirando. No, no puedo hablar ahora, murmuró. Pero escucha, si ella lo bebió, y no la atienden a tiempo. La línea se cortó. Me quedé con el teléfono pegado al oído, sin poder moverme. En ese momento supe que la vida que había conocido hasta ese día acababa de romperse en pedazos. Me quedé mirando el suelo de la sala de espera, con las palabras de mi madre dando vueltas en mi cabeza como un eco sin fin. Era para ti. No podía asimilarlo. ¿Qué clase de madre hacía algo así? Y, sobre todo, ¿por qué? El sonido de pasos apresurados me sacó del trance. El médico que me había atendido antes se acercó con un sobre en la mano y una expresión que no me gustó nada. Necesitamos hablar, dijo, indicándome que lo siguiera hasta una pequeña sala privada. Dentro, abrió el sobre y colocó una hoja sobre la mesa. Hicimos un análisis preliminar del líquido, comenzó. Encontramos rastros de una sustancia que, en dosis altas, puede causar parálisis y fallo respiratorio. No es algo que se encuentre por accidente en un café. Alguien lo colocó ahí de forma deliberada. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. ¿Está Lucía en peligro de muerte?, pregunté, con la voz quebrada. Por ahora está estable, pero el tiempo es crucial. Hemos iniciado un tratamiento de descontaminación y antídoto, pero necesitamos saber exactamente qué cantidad ingirió para calcular la dosis correcta. Asentí, aunque apenas escuchaba la mitad de sus palabras. Mi mente estaba en otro lugar, conectando piezas que hasta ahora parecían inconexas, la nota de mis padres, la llamada de mi madre, su reacción cuando supo que no había sido yo quien bebió el café. Y esa frase. Esa maldita frase. Doctor, dije con cautela. Si la sustancia era suficiente para matarme, ¿significa que alguien quiso hacerlo? Me miró a los ojos durante unos segundos antes de responder. No puedo afirmarlo sin pruebas, pero no parece un accidente. Salí de la sala con las piernas temblorosas. Me senté en un rincón y marqué el número de mi madre. Contestó al segundo tono. Claudia, su voz estaba entrecortada. ¿Cómo está tu hermana? Estable, de momento. Me forcé a mantener la calma. Pero quiero que me digas qué demonios había en ese café. Hubo un silencio. Podía escuchar su respiración acelerada. No puedo decírtelo por teléfono. Pues me lo dirás en persona, exclamé, atrayendo miradas en la sala de espera. Y más te vale tener una buena explicación. Ella tragó saliva. Está bien, ven a la casa esta noche. No le digas nada a tu padre. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, con un mal presentimiento creciendo en mi pecho. Algo me decía que, si iba esa noche, no sería para recibir una disculpa. Y que tal vez, correría más peligro que nunca. Eran las 8:30 de la noche cuando estacioné frente a la casa de mis padres. Las luces del salón estaban encendidas, y la cortina se movía como si alguien hubiera estado mirando hacia afuera justo antes de que yo llegara. Me quedé unos segundos dentro del auto, respirando hondo. Mi instinto me decía que no debía entrar sola. Pero la necesidad de respuestas era más fuerte. Abrí la puerta principal sin tocar el timbre, todavía tenía mis llaves de toda la vida. El olor familiar de la casa me golpeó de inmediato, pero algo estaba distinto. Era más frío, como si no hubiera calidez en esas paredes. Claudia, la voz de mi madre llegó desde la cocina. La encontré sentada a la mesa, con una taza humeante frente a ella. Su rostro estaba tenso, y sus manos jugaban nerviosas con el asa de la taza. ¿Dónde está papá?, pregunté, mirando alrededor. Salió. Bebió un sorbo y evitó mi mirada. Tenemos que hablar rápido. Me senté frente a ella, cruzando los brazos. Empieza, ordené. Ella suspiró, bajando la voz.
El café tenía una sustancia que tu padre consiguió. No es común. No deja rastro fácil. ¿Por qué? Mi voz se quebró. ¿Por qué querrían matarme? Su mirada se endureció. Porque descubriste cosas que no debías. Y tu padre no confía en que te quedes callada. Me quedé helada. ¿Qué cosas? Ella dudó un segundo antes de responder. Hace meses, esa empresa donde trabajas, el contrato con la constructora que firmaron, no fue legal. Tu padre estuvo involucrado en un desvío de dinero. Y cree que tú, con tu puesto en el área administrativa, puedes encontrar pruebas y hundirlo. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Y tú, estás de acuerdo con esto? Pregunté, apenas conteniendo las lágrimas. Ella bajó la mirada. Yo, solo quería protegerte. Pero él... Se interrumpió cuando escuchamos el chirrido de la puerta principal abriéndose. Mi madre me hizo una señal rápida. Vete por la puerta trasera. No dejes que te vea aquí. Me quedé paralizada. La voz grave de mi padre retumbó desde el pasillo. ¿Quién está ahí? Mi madre se levantó de golpe, empujándome suavemente hacia la cocina. Yo obedecí, pero antes de salir, escuché su voz nuevamente, esta vez más baja y cargada de algo que me heló la sangre. Mañana lo intentaremos otra vez. Salí al jardín trasero con el corazón latiendo desbocado, sabiendo que mi vida acababa de entrar en una guerra silenciosa, y que la próxima vez, tal vez no tendría tanta suerte. Esa noche apenas dormí. Me quedé sentada en el sofá, mirando el teléfono y repasando mentalmente cada palabra de mi madre. Mañana lo intentaremos otra vez. El miedo me apretaba el pecho, pero también sentía una chispa de rabia ardiendo por dentro. Si mis padres creían que podían deshacerse de mí para proteger sus negocios sucios, estaban muy equivocados. A primera hora de la mañana fui al hospital a ver a Lucía. Cuando entré en su habitación, me encontré con un panorama desolador. Estaba más pálida, con el suero conectado y los ojos cerrados. Una enfermera me dijo que la noche había sido complicada, que habían tenido que ajustar la dosis del antídoto porque la sustancia seguía en su organismo. Me senté junto a su cama y le tomé la mano. Te prometo que saldrás de esta, susurré, aunque mi voz temblaba. Mientras la observaba, mi teléfono vibró. Era un mensaje desconocido. Si quieres que tu hermana viva, deja de meterte en lo que no te importa. Se me heló la sangre. Nadie fuera del personal médico y yo misma sabía que Lucía estaba aquí. Eso significaba que alguien la vigilaba, o peor, que había alguien dentro del hospital que trabajaba para ellos. Guardé el teléfono y me incliné para susurrarle al oído, no voy a dejarlos ganar. Salí del hospital con un plan en mente. Si querían que dejara de buscar, haría lo contrario. Me dirigí a la oficina donde trabajaba, pero en lugar de entrar por la puerta principal, me fui al archivo, en el sótano. Ahí guardaban copias físicas de los contratos antiguos, incluida la documentación de la constructora que mi madre mencionó. Abrí los archivadores con manos temblorosas, revisando uno por uno hasta que encontré la carpeta. Lo que vi me dejó sin aliento. Facturas falsas, firmas que claramente habían sido falsificadas, y transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales. Todo con fechas que coincidían con mi ingreso a la empresa. Era evidente que habían usado mi posición para mover parte del dinero sin que yo lo supiera, y si salía a la luz, parecería que yo estaba involucrada. Saqué fotos de todo con mi teléfono y escondí la carpeta de nuevo. Mientras guardaba el móvil, escuché pasos acercándose. Me escondí detrás de una estantería y vi a un hombre alto, con traje oscuro, entrar al archivo. No era de la oficina. Buscaba algo, y llevaba guantes. Se detuvo frente al estante donde yo había estado minutos antes y empezó a revisar. Cuando no encontró nada, maldijo en voz baja y sacó su teléfono. No está aquí, dijo, en un tono grave. Alguien se nos adelantó. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. No podía quedarme más tiempo allí. Me escabullí en silencio y salí del edificio por la puerta lateral, con la certeza de que acababa de convertirme en su objetivo principal. Esa misma tarde supe que ya no podía moverme con libertad. Al salir de la oficina, vi un coche negro estacionado justo frente a la salida lateral. No lo reconocí, pero lo que me hizo estremecer fue que, al pasar frente a él, el conductor bajó ligeramente la ventanilla y me miró con una calma inquietante, como si supiera perfectamente quién era yo. Seguí caminando, fingiendo no haberlo notado, pero lo vi aparecer otra vez cuando giré hacia la avenida principal. Era claro, me estaban siguiendo. En lugar de ir directamente al hospital, tomé un camino más largo, lleno de calles secundarias, y me detuve varias veces en tiendas para comprobar si el auto seguía detrás. Lo estaba. Finalmente, entré en una cafetería pequeña y me senté en una mesa junto a la ventana. Desde allí pude ver cómo el coche negro se estacionaba a pocos metros. El conductor no salió. Mientras esperaba, revisé las fotos que había tomado esa mañana en el archivo. Eran suficientes para incriminar a mi padre. Pero si él descubría que las tenía, no dudaría en ir más lejos para silenciarme. La campanilla de la puerta sonó y un hombre entró. No era el del coche, pero había algo extraño. Vestía como cualquier cliente, sin embargo, no pidió nada. Solo se acercó a mi mesa y dejó un sobre frente a mí. Es un consejo, dijo, con voz baja. Ábrelo cuando llegues a casa. Antes de que pudiera responder, se marchó. Lo guardé en mi bolso y salí de la cafetería minutos después. El coche negro ya no estaba. Cuando llegué a mi departamento, cerré todas las cortinas y verifiqué que la puerta estuviera bien asegurada. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja con un mensaje escrito a máquina. Sabemos lo que tienes.
Si no lo entregas antes de mañana a las 8, tu hermana no verá el amanecer. Sentí un nudo en la garganta. Me obligué a respirar. No podía ceder. No después de lo que habían intentado hacer conmigo y con Lucía. Pero tenía claro que debía moverme con inteligencia. Si ellos sabían que yo tenía las pruebas, era cuestión de tiempo antes de que intentaran entrar aquí. Así que tomé una decisión: esa noche no dormiría en casa. Guardé las fotos en una memoria USB y la escondí en un lugar que nadie pensaría buscar. Antes de salir, recibí un mensaje de un número desconocido. No había texto, solo una foto, y en ella, Lucía, en su cama de hospital, con alguien de espaldas a la cámara junto a ella. No era un médico. Sentí que el suelo se me hundía. Ellos podían alcanzarla en cualquier momento. Me juré a mí misma que si querían un enfrentamiento, lo tendrían. No dormí en toda la noche. Me quedé en el pequeño departamento de una amiga de confianza, Valeria, que vivía a pocas calles del hospital. No quise decirle todos los detalles, solo que estaba en un problema serio y que necesitaba un lugar para pasar desapercibida. Ella aceptó sin hacer preguntas. Pero mi mente no descansaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Lucía en esa cama, con esa figura desconocida junto a ella. Tenía la certeza de que no podía esperar hasta la mañana. A las 3 de la madrugada, salí del departamento de Valeria con una gorra y una chaqueta oscura. Caminé hasta el hospital evitando las calles principales. En la entrada lateral para el personal, esperé a que un guardia saliera a fumar para colarme por la puerta antes de que se cerrara. Subí por las escaleras en lugar de usar el ascensor. Cada paso resonaba como un eco en mi pecho. Cuando llegué al piso de Lucía, avancé por el pasillo en silencio, pero noté algo extraño. La enfermera que solía estar en el puesto de control no estaba. Me acerqué a la habitación de Lucía y la encontré semioscura. Ella dormía profundamente, pero no estaba sola. Un hombre, el mismo de espaldas que había visto en la foto, estaba de pie junto a la ventana, revisando su teléfono. ¿Quién eres?, pregunté, sintiendo que la adrenalina me empujaba hacia adelante. Él se giró lentamente. Tenía el rostro cubierto con una máscara quirúrgica y una gorra. Vine a asegurarme de que todo salga como debe, respondió, con un tono inquietantemente tranquilo. Y tú no deberías estar aquí, Claudia. Mi corazón dio un vuelco. Él sabía mi nombre. Aléjate de mi hermana, dije, poniéndome entre él y la cama. Él sonrió bajo la mascarilla. Si entregas lo que tienes, se acabará todo. Si no, miró a Lucía y se encogió de hombros. No puedo prometer nada. Di un paso hacia él, pero en ese momento escuché pasos acercándose por el pasillo. El hombre se movió rápido, saliendo por la ventana hacia una especie de andamio que cubría parte de la fachada por remodelaciones. Me quedé paralizada unos segundos, intentando procesar lo que acababa de pasar, cuando la puerta se abrió y entró una enfermera. ¿Qué hace aquí a esta hora?, preguntó, con un tono más acusador que preocupado. Mi hermana, había alguien aquí con ella. La enfermera me miró fijamente. Eso es imposible. Nadie ha entrado. Su respuesta me dejó helada. No porque no me creyera, sino porque lo dijo con una calma sospechosa, y sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba el suero de Lucía. Supe en ese instante que el peligro no solo venía de afuera. La enfermera, de nombre Patricia según su gafete, permaneció unos segundos demasiado largos junto a la cama de Lucía, ajustando cosas que no necesitaban ser ajustadas. Yo me mantuve atenta a cada movimiento. No confiaba en ella. Voy a quedarme aquí con mi hermana, le dije, con un tono que no admitía discusión. Patricia me miró como si hubiera evaluado algo en su cabeza. Como quiera, pero no moleste a los pacientes, respondió antes de salir de la habitación. Apenas se cerró la puerta, corrí al bolso y saqué mi teléfono. Marqué a Valeria. Necesito que prepares tu coche y me esperes en la salida lateral del hospital. Sí, ahora mismo. Ella dudó. ¿Quieres sacar a Lucía? ¿Y si está muy débil? Si la dejo aquí, no va a tener oportunidad, respondí. Colgué antes de que pudiera convencerme de lo contrario. Fui hasta la cama y le tomé la mano a Lucía. Hermana, tenemos que irnos, susurré. Ella abrió los ojos lentamente, confusa, pero al reconocer mi voz asintió con un gesto leve. Moví el suero a un soporte con ruedas y cubrí su cuerpo con una manta para que pareciera que íbamos a hacer una prueba médica. Cuando abrí la puerta, el pasillo estaba vacío. Avancé con paso seguro, como si fuera parte del personal. Todo iba bien. Hasta que giré en la última esquina y vi a Patricia hablando por teléfono, mirándome directamente. No podía retroceder. Aceleré el paso y empujé la silla de ruedas improvisada con fuerza. Patricia dijo algo apresurado en el auricular y empezó a seguirnos, pero para cuando llegó a la salida lateral, Valeria ya estaba afuera con el coche encendido. Ayudamos a Lucía a subir y nos alejamos de allí tan rápido como pudimos. El alivio duró poco. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del mismo número desconocido. Sacarla del hospital no cambia nada. Nos vemos esta noche. No entendía cómo podían saberlo tan rápido, hasta que vi el retrovisor. Un coche negro nos seguía a distancia. El mismo de antes. No vamos a mi departamento ni al tuyo, le dije a Valeria. Llévanos a un lugar donde nadie piense buscar. Ella asintió, con el rostro serio. Condujo por más de media hora, saliendo de la ciudad, hasta que llegamos a una cabaña aislada que su familia tenía en la montaña. Aquí estaremos seguras, me dijo. Nadie sabe de este lugar.
Yo quería creerle, pero en mi interior sabía que si ellos tenían ojos en todas partes, ni siquiera este refugio sería completamente invisible. Y la frase "nos vemos esta noche" no dejaba de retumbarme en la cabeza. La cabaña estaba en medio de un bosque espeso, a varios kilómetros del camino principal. Desde fuera, parecía el lugar perfecto para desaparecer. Valeria me ayudó a llevar a Lucía hasta una habitación pequeña, donde la acomodamos en una cama con sábanas limpias y una manta gruesa. «Descansa, hermanita. Aquí nadie podrá hacerte daño», le dije, intentando convencerme a mí misma. Valeria encendió la chimenea mientras yo me aseguraba de que todas las ventanas estuvieran cerradas y las cortinas corridas. El silencio del lugar era tan denso que cada crujido de la madera sonaba como un grito. Nos sentamos en la sala, y por un momento, creí que podríamos respirar. Pero entonces, Valeria me miró con una expresión que no había visto antes. «Claudia, hay algo que no te dije». Me puse tensa. «¿Qué cosa?» «Cuando me llamaste anoche, yo ya sabía algo de lo que estaba pasando. Alguien vino a buscarme hace 3 días. Un hombre. Dijo que si me mantenía cerca de ti, y te convencía de quedarte en un lugar seguro, ellos se encargarían del resto». Sentí un frío recorrerme la espalda. «¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?» «No lo sé, pero...» «Claudia, ese hombre me mostró fotos tuyas y de Lucía, tomadas desde lejos, como si la siguieran todo el tiempo. Me amenazó. Me dijo que si no cooperaba, su voz se quebró, me harían algo peor que matarme. El enojo y la traición me golpearon al mismo tiempo». «¿Y aún así me trajiste aquí?», pregunté, con la voz baja, contenida para no despertar a Lucía. Valeria asintió con lágrimas en los ojos. «Creí que podría avisarte antes de que pasara algo. Quería ganarme tiempo». Antes de que pudiera responderle, escuchamos un golpe seco en el exterior, como si algo hubiera caído sobre el porche. Nos miramos en silencio. Otro golpe. Esta vez más cerca. Fui hacia la ventana más próxima y, con cuidado, levanté un poco la cortina. No vi a nadie. Hasta que un destello metálico brilló entre los árboles. Era un dron, y estaba grabando directamente hacia la cabaña. Retrocedí de inmediato. «No estamos solas», susurré. En ese momento, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje: «Hora de hablar. Sal sola, o entraré por las malas». Miré a Valeria. Ella negó con la cabeza, como si supiera que salir no era opción, pero yo ya entendía algo: si no enfrentaba a quien estaba detrás de todo, Lucía jamás estaría a salvo. Respiré hondo, tratando de que mis manos dejaran de temblar. No podía permitir que Lucía viera mi miedo. La miré una última vez desde la puerta de la habitación, dormía profundamente, ajena a lo que estaba a punto de ocurrir. Tomé la linterna que estaba junto a la chimenea y salí por la puerta trasera de la cabaña, moviéndome con cuidado entre los árboles. El aire frío cortaba mi piel y el silencio del bosque hacía que cada paso sonara como un trueno. A unos 30 metros de la cabaña, vi una silueta apoyada contra un árbol. Era el mismo hombre enmascarado que había visto en el hospital. «Ya estoy aquí», dije, alzando la voz. Él se giró lentamente, y en ese instante se quitó la máscara. El rostro que apareció me dejó helada. «¿Tú?» Mi voz salió entrecortada. Era Raúl, mi exnovio, y amigo cercano de mi familia antes de que las cosas entre nosotros terminaran mal. Sabía que algún día volveríamos a vernos, dijo con una sonrisa torcida. Y esta vez, yo tendría el control. «¿Qué es todo esto, Raúl? ¿Por qué Lucía?», pregunté, sin poder apartar la mirada de sus ojos fríos. «Porque tu hermana siempre fue tu punto débil», respondió. «Y porque tu familia me debe algo. Cuando me dejaron sin nada después de la ruptura, yo juré que no iba a quedarme así. Ellos me quitaron mi vida, ahora yo les quitaré la tuya, poco a poco». Su voz estaba cargada de un odio antiguo, personal. «Te estás metiendo con la persona equivocada», le dije, intentando sonar firme. Raúl soltó una carcajada baja. «Eso lo veremos». En ese momento, un crujido detrás de mí me hizo girar. Valeria estaba allí, con su teléfono en alto, grabando todo. «Ya tenemos lo que necesitamos», dijo, mirándome con determinación. «La policía está en camino». Raúl dio un paso atrás, sorprendido. Luego intentó correr hacia la oscuridad del bosque, pero varias linternas se encendieron al mismo tiempo, iluminando su figura. Eran agentes que se habían acercado sin que yo lo notara. Lo esposaron en el acto, mientras él me lanzaba una última mirada llena de rencor. «Esto no termina aquí, Claudia». Cuando se lo llevaron, las piernas me fallaron y Valeria me sostuvo. No podía creer que todo estuviera pasando. Esa noche, regresamos a la cabaña y encontramos a Lucía aún dormida, segura. Por primera vez en días, sentí que podía respirar. Pero en lo más profundo, sabía que Raúl tenía razón en algo. Esto no terminaba allí. Y aunque él estuviera tras las rejas, las personas que pueden odiarte en silencio, nunca desaparecen del todo.